al plan común más que nada, en lo que nos habíamos quedado. Oh, todos con el Instagram, Dios, no. Pero algunos dijeron que sí, eso me tiene un poco con tranquilidad, ¿eh? Porque podríamos, tipo Halloween, hacer una buena propuesta ahí con los profes. Que se vengan disfrazados, puede ser bastante interesante, ¿no creen? Entonces, aquí, Iris presente, va a terminar al fin la parte de estructura atómica que les estaba comentando hace un muy buen tiempo. ¿Cómo cambió el tema de los contenidos? La última parte de valor de la estructura atómica es enlace químico que me ha costado llegar hasta ahí. ¿Escuchan al Fabián? Porque al menos yo sí, ¿eh? Profe Fabi de Mona China, me gusta eso. Por favor, dejen todo ahí en los comentarios, esta clase va a ser muy interactiva. Ya, vamos a ir a insistir al profe Fabián de que se viste de Mona China, ¿eh? Jijiji. Al terminar esta materia, exactamente lo que les he estado comentando es que una vez al terminar estructura atómica, les voy a hacer un muy buen resumen de toda esta primera parte. Recuerden, el plan común de química está repartido en 3 grandes contenidos, que menos mal han sido reducidos en cuanto a su contenido y la materia, y ahora está muchísimo más sencillo o más que nada menos materia, ¿ya? Así que es una muy buena oportunidad para que ustedes saquen las 18 preguntas de química todas correctas, ¿ya? Así que la última clase de estructura atómica es la clase número 5 que se trata de enlaces, ¿ya? Entonces, lo que nos habíamos quedado en la clase pasada fue aquí, en la tabla periódica. Como justamente la semana pasada revisamos el temario de la prueba de ciencias, esto cambió, ¿ya? Lo que venía supuestamente en la clase de hoy día era mostrarle todas las propiedades de la tabla periódica, pero esto fue eliminado. Como que directamente sacaron todo. Así que el plan común solamente contempla las características que están en la clase anterior. Pero aún así yo les voy a hacer un pequeño repaso. Justo hoy día viste enlaces químicos, maravilloso. No hay nada mejor que complementar una clase con otra. Así que mi pequeño gran resumen de la clase antes pasada es acerca de la tabla periódica, que ahora lo que nos exige TEMRE es solamente enseñarles a ustedes esta maravillosa imagen, estructura que me han preguntado mucho de, ay profesora, ¿cómo me la aprendo? ¿Qué tantos elementos yo debo saber? O algunos tipos de no sé, de mnemotecnias para que ustedes aprendan esto más rápido. Lo que yo les aconsejé en su momento fue que se aprendieran hasta el neón, es decir, 10 elementos químicos, nada más. Pero básicamente, miren, imagínense, hay un rap de la tabla periódica, podrían buscarlo ahí por internet. Pero aún así la prueba no va a ser tan específica en cuanto a la tabla periódica, en este aspecto sí, sino que se va más apuntado ahora en identificar muy bien, perdón, los periodos y los grupos, ¿ok? En cuanto a los grupos, son las líneas que van hacia abajo y los periodos hacia allá. Así que una vez ya con eso, tienen ya casi toda esta parte muy contemplada y muy correcta, ¿ya? Estas imágenes yo siempre les he dicho que son un muy buen resumen, que tienen que complementarlo a lo que ustedes ya han aprendido anteriormente. Yo se los he recargado desde la clase 3, creo que esta imagen de acá, ya que la tabla periódica nos muestra a nosotros una gran ayuda de qué tipo de elemento es el que está específicamente según las características que nos den en el enunciado, ¿ya? ¿Por qué? Resulta que clases anteriores nosotros vimos todo lo que es la configuración electrónica. Si es primera vez que asiste a una de mis clases, no te preocupes, no te asustes. La siguiente que va a ser un repaso, lo vamos a ver de nuevo. Pero aún así, a forma de recordatorio, recordemos que en las primeras 2 columnas vamos a encontrar el S, luego el D, el P y los gases nobles son intocables y hoy día vamos a saber por qué. Y en la parte de abajo se encuentran los F. ¿Por qué necesitamos saber esto? Lo necesitamos para poder saber cuál es su valencia, ¿ya? ¿Por qué? Resulta que en la clase de hoy que se vienen enlaces químicos, ¡param!
vamos a ampliar un poco más lo que es la tabla periódica en cuanto a lo que está ocurriendo internamente con cada elemento. Es decir, sus maravillosos electrones. Estos electrones van a interactuar con otros elementos y van a formar enlaces para luego llegar a una conclusión de que esto se va a transformar en un compuesto que podemos ver hoy en día en el medio ambiente. El agua, compuestos que son muy cancerígenos, etc. En sí, para poder aprender esto necesitamos poder condensar una parte muy importante que son estructuras de Lewis, las cuales les enseñaré el día de hoy. ¿Ya? Primero, como siempre les he dicho, en todo lo que es la química va basada de reglas, las cuales sí o sí se tienen que cumplir. Y lo más importante de ustedes aprender un tema, necesitan primero saber las reglas del juego. Primero, vamos a saber que existe la regla del dueto, en el cual consiste en que un átomo va a tener dos electrones en su entorno, siempre rodeándolos, ¿ya? Y la regla del octeto solamente la cumplen sin necesidad de hacerles nada, lo que son esta fila de acá, se los voy a dibujar, que se tratan de los gases nobles. Ellos son los intocables. A ellos siempre van a estar completos en su forma elemental, con los 8 electrones a su alrededor. ¿Ya? ¿Por qué necesitan saber esto? Resulta que la regla del octeto consiste en que ustedes tienen que llegar siempre a que un elemento, cuando se junte con otro, lo máximo que van a poder formar en sí van a ser 8 electrones a su alrededor. Pero yo les había contado anteriormente de que esto es la mejor forma de poder verlo es dibujándolo. Así que aquí tengo mi tableta y vamos a poder dibujar cositas con señor Gato, que siempre nos va a acompañar el día de hoy para poder aprender a dibujar estas cositas. ¿Ya? Ah, guau, no. Sí, vamos a ver con los electrones de Valencia, ¿eh? Miren, no había visto todos los comentarios. Guau. Ya bueno. Mire, Fabián va a ser mi asistente el día de hoy, así que vamos a tener a Fabián aquí y a señor Gato indicándonos que nos toca el día de hoy. Entonces, como yo le comentaba, la forma más sencilla de ver esto es a través de dibujitos. Y nada más bonito que eso. Como podemos ver acá, en esta imagen, nos muestra la estructura de Lewis que tienen una, pero sin desarrollar, solamente en estado elemental. Por ejemplo, aquí ya vemos puntitos. Por ejemplo, un puntito significa un electrón, ¿ya? Una vez ya con eso, podemos identificar que dependiendo del grupo, va a ser la cantidad de electrones que tenga en su capa de valencia. Es decir, que si va en el 1A, corresponderá a que solamente tiene un electrón, y así 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los intocables, los nobles. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos saber de esto? Es que cuando juntamos, por ejemplo, aquí el agua, vamos a tener dos hidrógenos que solamente poseen un electrón en su última capa de valencia. Cuando se quiere juntar con el oxígeno, de esta forma, con una línea, necesitamos saber primero cuántos electrones tiene el oxígeno. Y en este caso, al pertenecer al grupo 6A, podemos darnos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Sí, 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 solo dos. ¿Por qué son intocables, profe? Son intocables porque el número máximo, según la regla del octeto, es que no pueden ser más de 8 los números que sean, o sea, los electrones que sean en la última capa de valencia de cada elemento. Es decir, que si nosotros quisiéramos meter, por ejemplo, otro electrón aquí, no se podría. Por nada del mundo.
Cumpliendo la regla del dueto, nos mencionan de que solamente el electrón, el elemento va a tener 2 electrones como se figura de esta forma. ¿Ya? Solamente 2, no 3. Terminan en B. Terminan en B. Van a cumplir las mismas reglas. Lo que a ustedes les importa es el número. O sea, la letra romana. Esto. 4, 5, 6, 7 y 8. Eso les va a indicar a ustedes cuántos electrones son los que tienen la última capa de valencia. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes primero identifican de que el oxígeno tiene solamente 6 electrones, van a ser agrupados de esta forma. Fíjense muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, aquí no va a haber ningún puntito, Porque hay un ¿verdad? X en el ejemplo. Porque hay un X en el ejemplo. Ese X representa de que no hay nada. Está vacío. ¿Ya? El electrón que posee el hidrógeno cuando se quiera juntar, se va a juntar con el otro electrón de el oxígeno, de esta forma. ¿Ya? No en los espacios que están desocupados, porque no hay ningún electrón ahí que agrupar. Entonces yo luego voy a pescar otro electrón y lo voy a juntar con el electrón del hidrógeno. Así de sencillo. Solamente consideremos que por cada elemento va a tener 2 electrones a su alrededor de esta forma. Y los electrones solamente se van a poder agrupar con otro electrón a través de un enlace químico, cumpliendo estas 2 reglas, octeto y dueto. Cuando nosotros queramos, por ejemplo, agregar más hidrógeno acá, acá, aquí y acá, no vamos a poder agregar ningún otro más porque aquí el oxígeno no posee ningún electrón más el cual puede hacer enlace. Eso es lo importante. Es decir que, como les mencionaba en esta parte de acá, de los gases nobles, es que ellos ya no pueden recibir otro electrón. ¿Ya? Estas clases, ¿dónde las suben? Las suben en YouTube. Ya están todas las clases. Y a la vez también en la página de Fabimat, que está haciendo el comando redes. Exactamente. En redes. Están las clases, estos PDF y los videos. Como ustedes pueden ver acá, aquí existe el mejor ejemplo que yo les puedo demostrar con las clases pasadas, pero independiente. Si ustedes no han asistido a esas clases, no se preocupen. Esta es una muy buena imagen de recordatorio. ¿Por qué? Primero recuerden que debemos Si los considerar gases la nobles estructura no pueden electrónica. recibir electrones, pueden dar. Pueden dar, pueden enlazarse también, pero es muy difícil, porque ellos están felices. Considérenlo así. Son reyes. Esto tienen siempre una coronita. Achuta. Qué feo. Hace una coronita. Hoy día no sirve para el dibujo. Muchas gracias por ese follow. Profe, los grupos son los números romano. Sí, exactamente. Son los números romanos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos el nitrógeno, en el cual podemos ver, y como yo les he enseñado en las clases pasadas, nuestros últimos números que se encuentran acá corresponderán a la capa de valencia. Y a la vez, estos números, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Corresponden a que tiene 5 electrones, se suman. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, aquí 6, 7 y 8. Estos números de acá son los que se suman. Entonces, al final, si ustedes aprenden la configuración electrónica, ya van a poder hacer esto. Pero a la vez, si no, van a poder ver qué grupo pertenece cada uno y eso les va a dar una muy buena pista. Pero ustedes dicen, no me voy a acordar del grupo, no se asusten. Siempre se los tiene que mencionar en el enunciado de cada ejercicio, ¿ya? Siempre van a tener 1, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? La forma, primero quedémonos con que la forma en que se van a representar van a ser por un puntito, ¿ya? Esos puntitos se van a enlazar con otros puntitos y van a formar un enlace.
El Ne. Ah, esto de acá. Muy buena pregunta. Yo les había comentado en clases pasadas que cuando tenemos un elemento que sobrepasa el z igual a 10, nosotros podemos tomar el primer gas noble y colocarlo como una forma de configuración electrónica abreviada. Es decir, que ya acá nosotros contamos que esto tiene 10. Más 3 sería que pertenece al número 13 de la tabla periódica. Igual que acá. Es la forma para no escribir esto de forma extensa, ¿ya? Sí, muy bien a los que respondieron. Good job. El primer ejercicio del día de hoy. Yo les había comentado, de hecho, esta imagen, así que va a ser una muy buena pista. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es el número total de electrones de valencia que presenta una molécula de ácido cloroso? Tenemos que considerar que tenemos HCl, oxígeno 2. ¿Quién se atreve a contestar esto? Vamos, esta es un preuniversitario de matemáticas, ¿verdad? Veamos qué tal van ahí las votaciones. Quiero verlos ahí. Juegos del Hambre. Esta fue una pregunta de el año pasado, si no me equivoco. Tipo PSU. Veamos. Les voy a dar una pista. Tenemos solamente un electrón en el hidrógeno. ¿Cómo van ahí? La D, Está muy bien, ¿Alguien me responde ahí por los comentarios cuál fue su cálculo aparente? Sería bastante interesante ver eso. Quiero ahí verlos en el chat si están vivos. Veamos, veamos. Quiero ver cómo realizan esto ustedes, cómo lo visualizan. Ya, Fran responde 1 más 7 más 6 por 2. Perfecto. Porque ¿quién nos está indicando esto? Como nos piden los electrones, hay que fijarse muy bien de esto, los electrones de valencia, nos están pidiendo solamente el electrón que se encuentra en la última capa de valencia. Y a la vez tenemos muchas pistas gracias a esta imagen. Podemos saber a través de su grupo o viendo esto, básicamente, los puntitos que está a su alrededor. Sabemos que el cloro, el número máximo que va a poder tener van a ser 7. Y en cuanto al oxígeno, tenemos 6. Este puede ser un error común que solamente considere 6, pero no, debemos sumarle, o sea, multiplicarle la cantidad de elementos que se encuentran repetidos, en este caso por 2. Por lo tanto, muy bien, chat, muy bien. Vamos, muy bien. Esta es la respuesta que da el DEMRE, pero en sí, lo que yo les comentaba delante. El grupo es sumamente importante ya que nos va a dar una muy buena pista de cuántos electrones posee en su última capa de valencia. Haciendo los cálculos matemáticos, es así. Serán solamente 20 electrones. Muy bien. Esa tabla hay que aprenderla de memoria. No se la aprendan de memoria. Sí les aconsejo de que ustedes lo manejen en su tablita de apuntes. Sí, a la vez, si ustedes no lo tienen, no se preocupen. Como les mencionaba, el DEMRE siempre les va a dar una ayuda en cuanto a eso. En este caso, no se los mencionan porque son números que van antes del 10. Pero si yo les comentaba de que ustedes ponen hidrógeno, helio, litio, berilo y así. En este caso el cloro es muy usado, entonces ellos se toman la libertad de aplicarlo, ¿ya? Pero no se asusten, lo más importante en este punto es que ustedes sepan este tipo de cálculos que acabo de borrar. Este cálculo que está aquí, ¿ya? Con mucho repaso se les va a hacer muy ligero esto. Que memoria ustedes siempre visualicen esta tabla, estén ahí constantemente pendientes en que este puede ser un muy buen tipo de pregunta. Bueno, la estructura de Lewis, como yo les comentaba, es a través de dibujitos.
Es decir, que nos presentan un elemento que va a ser, a través de un enlace, va a formar un compuesto. En este caso aquí podemos ver que es el agua. A la vez también la estructura de Lewis podemos dibujarla de forma tridimensional. Podemos aplicar ángulos ahí, cosas que no nos van a interesar mucho ahora en la química, más para esta prueba, pero sí es importante saber ciertos detalles. Como yo les había comentado antes, Profe, la saque la última encuesta, capa de porfa. valencia, la configuración electrónica que hemos estado repasando tanto, saque la encuesta, pero saca la encuesta, Fabián, por interno. No, yo no la tengo. ¿Cómo la saco yo? Si yo no he abierto el... A ver. Mm, ¿Puede ser esta? Yeah, sí es esa. Aún no sabía. Ya, ajá, sí, ríanse. Soy muy lerda para estas cosas de la tecnología. He quedado atrás. En fin, ya saqué. Gracias. Sí, invocamos a Fabián. Fabián apareció ahí dándome la salvación de la vida. No, gracias a ustedes por recordarlo, ¿eh? No lo sabía. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que es una muy buena tabla de resumen para no agobiarlos con tanto bla bla. Siempre es importante elegir cuál va a ser nuestro átomo central. Es decir, una muy buena pista, ignorando esto de aquí, ignorando esto de acá, es el mejor potencial átomo central va a ser el que tenga más electrones. ¿Ya? Eso nos vamos a fijar para la primera parte. Luego los electrones de valencia de cada átomo, bueno, ustedes tienen que saber lo que ya hemos practicado antes, que la última capa de valencia va a representar la cantidad de electrones posibles para aparearse, básicamente. Entonces, para unir al átomo central con sus otros elementos que están al lado, lo vamos a representar con este maravilloso guión, porque no se les ocurrió otra forma de representar esta cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo importante saber de acá? Que a ustedes les pueden mostrar esto y ustedes tienen que identificar que tenemos el nitrógeno más 3 hidrógenos. Los electrones que se forman en los... ¿no? Dice, ¿cómo menos electronegativo? ¿Se refiere al que tiene más electros? No. Esto va a las propiedades de la tabla periódica que ustedes no se las van a mostrar este semestre. Por eso le digo que ignoremos esto y nos vamos a ir centralmente a lo que es la forma en que se puede hacer la estructura de Lewis. ¿Ya? ¿Cómo se elige el átomo medio? El que tenga más electrones para poder enlazar. ¿Ya? En este caso, el hidrógeno jamás lo va a hacer porque solamente posee un electrón, mientras tanto que el oxígeno va a contener 6. ¿Ya? ¿Me estoy escuchando, Fabián? No, yo me estoy autoescuchando. Entonces vamos a poner un ejemplo. Díganme algún elemento que ustedes quieran hacerlo como estructura de Lewis. ¿Alguno que ustedes se sepan? ¿Saben algún compuesto? Deme algún ejemplo de algún compuesto. CH3, Cl. No, necesito no elementos, sino compuestos. Los elementos, recordemos que solamente los que se mencionan en la tabla periódica, por ejemplo el hidrógeno, y un compuesto sería H2O. NaCl, glucosa. No, gracias. En eso ahí en química, bioquímica, o sea, biología. H2O, no. Vamos a hacer, a ver, CO2, ya, CO2. Muy buen ejemplo. ¿Cuál otro más tenemos? NaCl. Hacer un ejemplo rápido de cómo se formaría esto. Cloruro de sodio, H4. Ya. Voy a... en-
A ver, denme un momento. Ahí sí. Ya. ¿Qué es lo importante y lo interesante de lo que es la química? Resulta que el señor Carbono nos va a ayudar mucho. Porque el carbono es casi ideal para hacer absolutamente todo en la química. De hecho, nuestra segunda parte del curso es la química orgánica, donde el carbono tiene una gran participación. ¿Alguien sabe lo que le ocurre al carbono? Quiero ver ahí el chat. Mientras yo les dibujo esto. Vamos a hacerlo más abajo el carbono. ¿Algunos les han enseñado qué pasa ahí el carbono? ¿Por qué es tan importante? Es mi primera vez que entiendo química. ¡Qué bueno! Eso me parece muy bien. ¿Saben por qué? Yo les había comentado siempre, la química es súper odiada porque los profesores que la enseñan son un tanto dispersos y les explican muchas cosas que son innecesarias. Y ¿cómo se dice? ¡Guau, pizza! ¡Oh, con eso se come! Gracias. Gracias por eso, 20 bits. Dije de tener química en primero, no me acuerdo nada. Perfecto, no te preocupes, aquí vamos a aprender todo. Entonces, ¿qué les había yo dicho para esta parte? Es que lo más importante cuando ustedes vean este tipo de compuestos es que ustedes los puedan dibujar. Primero necesitamos presentar cuál va a ser nuestro átomo central y en este caso el carbono siempre va a ser el que se robe muchísimo protagonismo. Ya esta es como la excepción de la regla, básicamente. Si nosotros tenemos aquí esta tablita, vamos a copiarla. Nos va a servir de muy buen torpedo para poder resolver esto. Esto es como ustedes deben estudiar esta parte, ¿ya? Aquí nadie nació aprendiendo química a la primera, así que yo les voy a mostrar cómo ustedes tienen que proceder para este tipo de ejercicios. ¿Se alcanzará a ver si lo tiro más para arriba? Ya. Tomé algunos de sus ejemplos y el señor Gato nos va a mostrar cómo hacer esto. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los átomos primero van a ser seleccionados a través de su última primero, capa de valencia que posea la mayor cantidad de electrones. Pero en estos casos especiales, el carbono es súper esencial y va a ser la excepción de la regla, porque el señor carbono solamente va a poseer 6. En este caso, va a tener 1, 2, 3, 4. Mentira, va a tener 4. Vamos a acordarnos ahí, 4. Y mientras que el oxígeno va a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mentira, va a tener 6. Estoy súper ciega, ¿eh? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? De la estructura de Lewis es poder enlazarlo con otro electrón de esta forma. Entonces vamos a tener oxígeno, rayita, C, rayita, oxígeno. Veamos. NaCl. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? Tiene solamente uno porque pertenece al grupo 1A. Pero mientras tanto, ¿cuánto tiene cloro? Va a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a hacer un enlace. Estos casos son muy especiales porque si se dan cuenta el cloro tiene mucho más átomos enlazantes. En uno Por hay lo 7 tanto, y en otro 6. dependiendo de su composición o lo que se quiera lograr, vamos a poder encontrar estructuras de esta forma, con más de un enlace, es decir, enlaces dobles y enlaces triples. Lo más importante acá es que ustedes puedan reconocer cuál es el átomo central, que en este caso el carbono siempre va a robar la atención, porque es muy importante, y los puntitos que representan cada electrón van a ser aquellos que se enlacen con otros electrones. Y en este caso el metano va a poder tener esta forma. Y a la vez podemos dibujarlo de una forma más tridimensional, que básicamente es como para que ustedes puedan comprender que en el mundo de la química se pueden haber estos tipos de ángulos y demás.
Pero ¿qué es lo importante aquí? Cuando ustedes les muestren este tipo de cosas, es una representación de Lewis. Hay otras 3 reglas más, las cuales cuando no se presenta algún electrón el cual se pueda seguir formando algún enlace, se va a colocar una rayita a los que no son enlazantes. Pero es básicamente algo visual para que ustedes entiendan de que cuando ya no se sigue enlazando aquí, va a colocar una rayita de hombre para que ustedes identifiquen que a pesar que aquí puede tener 2 electrones, no están interactuando con otro elemento. ¿Ya? Aquí dice, sin embargo, en esta estructura de carbono solo tiene 4 electrones de valencia, por lo que debemos establecer enlaces dobles como se muestra a continuación. ¿Ven lo que yo les explicaba? En esta parte de acá, como nosotros tenemos, aquí tenemos 2 electrones que quedaron libres, lo que podemos hacer es, dependiendo de nuestro compuesto, va a ser la cantidad de enlaces que va a poder formar. Es decir, el carbono va a aprovechar de tal forma que tiene 2 electrones más, pasarlo hacia los lados y formar un enlace doble con el oxígeno. Así que CO2 fue un muy buen ejemplo. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Es que finalmente podemos contestar una pregunta estilo Dembre de cuáles serían mis cargas formales. Es decir, el número de electrones de valencia, los electrones que no han sido enlazados y los electrones enlazantes dividido 2. ¿Ya? Esta es una pregunta estilo Dembre, pero digamos que es para que ustedes tengan esta parte de la estructura de Lewis completa. Ya no se la van a preguntar, pero para que ustedes sepan que el último paso es preguntarle las cargas formales. ¿Qué podemos seguir viendo de esto? Es que hay diferentes tipos de enlaces. Los iónicos, los covalentes y los metálicos. Yo siempre les dejo aquí la tablita de rigor, las cuales les muestran las propiedades de los compuestos de este tipo de enlaces. Pero este es simplemente como el dato freak. Van a ver que esto es un dato. ¿Ya? No le van a preguntar esto tan textual como en biología. Lo que ustedes tienen que saber es que el enlace iónico va a ser, bueno, primero es parte de Lewis. Comenta que el ion metálico no tiene puntos si ha perdido todos los electrones de valencia. Se indicarán las cargas de los iones, que en estos casos son las cosas que están aquí. ¿Ya? Van a mostrar la cantidad de iones que ha logrado traspasar. Es decir, en el momento en que el sodio pasa su electrón y hace un enlace con el cloro, el sodio va a quedar positivo porque ha perdido un electrón, mientras que el cloro ha ganado un electrón y va a estar negativo. Oh, gracias por ese susto. Agradecido con el de arriba. Hoy día se come. Hay que aprenderse esa tabla. Les he dicho, alerta, ¿eh? Guau. ¡Ay, se come! ¡Yeah! Ah, sí, miren. En Solan por interno, quienes se suscriben pueden tener sesiones de dudas, ¿eh? Sí, muy personalizadas, así que muchas gracias por eso. Y para que más gente se motive también. No es necesario que sea de esta materia tal de las clases, sino que pueden ser de otro tipo. Recuerden que estoy estudiando ingeniería civil química y ya me pasé todas las químicas. Entonces, importante del enlace iónico es que ustedes aprendan de que cuando pasa un electrón y forma el enlace, el que lo pasa va a ser positivo, mientras que el que lo recibe va a ser negativo. Eso estaríamos ok. Y luego el enlace covalente era exactamente lo que yo les he estado mostrando, cuanto que el hidrógeno, en este caso representado por una X, al momento de enlazarse, esto se va a llamar que son enlazantes, y los electrones que están solitos son los solitarios. Y como yo les mostraba, electrones que no están enlazados van a tener una línea, mientras que cuando se enlaza va a tener una línea horizontal. Entonces, aquí van a tener un par de ejemplos. ¿Cómo diferenciarlos? Básicamente, cuando sea iónico vamos a ver cargas
Y cuando sean covalentes van a estar simplemente unidos. Pregunta. Esta fue una pregunta del mismo año también de la Plan Común de Química, en que nos presenta al flúor. Muchos dibujitos. Yo les había comentado que hay diferentes tipos de preguntas para química, las cuales pueden ser muy numéricas, dibujos y también materia. Solamente esos tres vamos a tener. Y en este caso tenemos el dibujito, que a ustedes les va a simplificar muchísimo la vida. Pasa la diapo muy rápido. Perdón. Vamos a volver a lo que es el enlace covalente. Eso muy bien. Si ustedes creen que voy muy rápido, avísenme, que yo estoy ahí muy rápida por la vida. Ni se imaginan, he tenido una semana llena de pruebas, 2 pruebas al día, así que he estado muy hiperactiva. ¿Qué es lo importante de esto? Recuerden, van a ver el iónico y van a decir, ok, me muestra esto de Emre, tengo más y menos, es iónico, inmediatamente. Pero en cambio el covalente solamente va a estar unido, ¿ya? Como se muestra acá. También esto, como les comentaba, se puede mencionar de esta forma. Los palitos hacia los lados representan electrones no enlazados. Mientras tanto, la línea horizontal hay un enlace. La cantidad de enlaces que se puedan formar acá va a corresponder a cuántos electrones del elemento podrá pasar para que se forme más que un enlace simple, y en este caso, por ejemplo, el del CO2 va a poder formar un enlace doble. Exacto, entre los dos no metales, sí. De hecho, lo que decía ahí Denre en su planificación es que ya no ahonda tanto en este tema y por eso les muestro el dibujo, para que ustedes cuando vean esto en su prueba digan, ah, ok, tengo una mnemotecnia fácil, tengo signos, es iónico y tengo la estructura sencilla, es un covalente. Perfecto. Mario Marcano le... ¡Wow! Va muy bien, ¿eh? Ah, me gusta eso, chicos. Es exactamente. Vamos a ver por qué es la letra E que varios respondieron de ustedes. Dice, la línea E, ¿cuál? ¿Qué tenemos acá? Nos piden estructura Lego. Si ustedes identifican cuál es el tipo de pregunta, tenemos el ion fluoruro. Tenemos ion. Ya nosotros sabemos que el ion va a tener un signo negativo arriba. Si ya podemos descartar este y este. Que continúa, nosotros necesitamos saber qué es lo que ocurre aquí para poder formar el compuesto en sí que nos están pidiendo, que es el ion fluoruro. El flúor tiene solamente 7 electrones en su última capa de valencia, porque este se encuentra en el grupo 7A. Perdón, déjeme borrar eso. Ahí sí. Ahí sí. Entonces nos dicen que es unión. Significa de que llega un electrón externo, se va a unir y va a quedar con una carga negativa. Muy bien. Demre nos menciona que lo más importante es signo primero negativo no identificar que el influye flúor en nada o sí. no influye en nada, no, solamente en el nombre, claramente, es unión. ¿Ya? Que está en el grupo 17, por lo tanto pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones que están representados acá por puntitos verdes. Y cuando llega el electrón, va a cumplir la regla del octeto, es decir, su último nivel de energía va a ser 8, por lo tanto va a quedar negativo. Y a la vez, ¿por qué esto del negativo? Es que nos informan de que es unión. ¿Ya? Entonces, sí, la respuesta correcta es la E. Muy, muy bien. Bueno, va a influir de alguna forma mucho más Todos adelante, los pero lo iones más son en importante es que negativo ustedes siempre. entiendan. La pregunta es un flúor a través del enlace por Lewis. Lewis solamente nos comenta, tienes el elemento, tienes electrones alrededor, si en otro electrón pueden formar cierto tipo de enlaces, identifíquemelo a través de un dibujito.
Demre es muy generoso en cuanto a esto porque saben que puede ser un poco denso si ustedes les hacen hacer esto como en forma más numérica. Prefieren colocarle el dibujo para que ustedes tengan una más afinidad con respecto a lo que les están preguntando. Por lo tanto, identifiquen muy bien lo que les pregunta. En este caso, la clave es estructura de Lewis y fluoruro. Tendí más en una